Bienvenidos nuevamente a su refugio predilecto para chismes jugosos, revelaciones impactantes y dramas otomanos que te dejan sin aliento. Hoy nos adentraremos en un universo donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina, donde las sonrisas radiantes esconden batallas personales y las cámaras capturan solo una fracción de la historia. Abróchense los cinturones, porque vamos a desenterrar un escándalo que ha sacudido los cimientos de la industria televisiva turca, la supuesta reprimenda de Hande Erçel al productor de Bamba Akabiri, y todo, al parecer, orquestado por la sombra persistente de su relación con Kerem Bürsin. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones, quiero recordarles que este canal se nutre de su apoyo y pasión por las series turcas. Si disfrutan de este contenido cargado de intrigas y secretos, no olviden regalarle un like al vídeo. Compartan este chismecito con sus amigos seriéfilos, porque el drama se disfruta mejor en compañía. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Estamos siempre cocinando sorpresas para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La chispa que encendió este incendio mediático tiene nombre y apellido: Bamba Akabiri. Esta serie, que prometía cautivar al público con su intrigante trama policial y sus toques de romance, se ha visto envuelta en una nube de rumores y controversias. Hande Erçel, la talentosa actriz que da vida a una fiscal ambiciosa, comparte protagonismo con Burak Deniz, quien interpreta a un periodista con un trastorno de personalidad múltiple. La premisa es fascinante, la química en pantalla prometía ser explosiva, pero, al parecer, las cosas no fueron tan idílicas como parecían. ¿Pero qué papel juega Kerem Bürsin en todo este embrollo? Para aquellos que viven debajo de una roca y no están al tanto de los culebrones amorosos turcos, Hande y Kerem fueron la pareja dorada de la televisión. Su romance, que floreció durante el rodaje de la exitosísima serie Senkalkam, trascendió la pantalla y los convirtió en íconos del amor en Turquía. Su química era innegable, su conexión palpable y su legión de fans los adoraba. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. La relación terminó, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos y una sombra que, al parecer, sigue persiguiendo a Hande. Según nuestras fuentes confidenciales, durante la producción de Bamba Akabiri, se desató una tormenta de comparaciones y comentarios maliciosos que tenían como blanco la relación pasada de Hande. Algunos miembros del equipo, con una falta de tacto alarmante, insinuaban que la química entre Hande y Burak no alcanzaba la intensidad y el magnetismo que se vivieron en Senkalkam. Estas observaciones, por supuesto, no fueron del agrado de Hande, quien se sintió profundamente ofendida y frustrada. Al parecer, Hande consideró que se estaba faltando al respeto a su trabajo y al profesionalismo de Burak. Sentía que se estaba menospreciando el arduo esfuerzo que ambos ponían en cada escena, y que se estaba dando más importancia a un romance del pasado que a su presente actoral. Además, la constante comparación con su relación anterior la hacía sentir presionada e injustamente juzgada. La situación alcanzó un punto de ebullición durante la filmación de una escena particularmente difícil. Los comentarios sobre la falta de química, que ya eran recurrentes, se volvieron más insistentes y mordaces. Hande, al borde de la desesperación, habría encarado al productor y le habría manifestado su indignación con palabras contundentes. Testigos presenciales aseguran que la discusión fue acalorada y que la tensión en el set era palpable. Como era de esperarse, ni Hande Erçel, ni Kerem Bürsin, ni la producción de Bamba Akabiri han emitido declaraciones oficiales sobre este incidente. Sin embargo, varias fuentes cercanas al set insisten en que la disputa tuvo lugar. Algunos incluso afirman que a raíz de este enfrentamiento, se tomaron medidas drásticas para evitar cualquier comentario o comparación relacionada con Kerem Bürsin. Este incidente nos invita a reflexionar sobre las presiones inhumanas que enfrentan los actores y actrices, especialmente aquellos que han expuesto su vida sentimental al escrutinio público. Es prácticamente imposible escapar de la sombra del pasado, especialmente cuando se trabaja en la misma industria y se está constantemente expuesto a la mirada crítica del público y los medios. La línea entre la vida personal y profesional se vuelve borrosa, y cada movimiento es analizado, juzgado y comentado hasta la saciedad. Pero este no es el único drama que se ha gestado tras bambalinas en el universo de las series turcas. Recordemos el caso de Erken Zikuay, la serie que catapultó a la fama a Can Yaman y Demet Özdemir. Esta comedia romántica, que conquistó corazones en todo el mundo, se caracterizó por su frescura, su humor y, sobre todo, la innegable química entre sus protagonistas.
Khan y Demet se convirtieron en la pareja del momento, y los rumores sobre un romance en la vida real se propagaron como la pólvora. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, muchos fans estaban convencidos de que había algo más que amistad entre ellos. Sin embargo, tras el final de la serie, la relación entre Khan y Demet se enfrió abruptamente. Las razones detrás de la ruptura nunca se hicieron públicas. Algunos apuntaron a diferencias irreconciliables de personalidad, otros a la presión asfixiante de la fama, y otros incluso a la intervención de representantes que no veían con buenos ojos la relación. Lo cierto es que a día de hoy, Khan y Demet no mantienen ningún tipo de contacto, y la posibilidad de verlos juntos de nuevo en pantalla parece remota. La historia de Erken Zikway es un claro ejemplo de cómo la magia de la televisión puede generar expectativas irreales en el público. Los fans se enamoran de los personajes y proyectan sus deseos y fantasías en los actores que los interpretan. Cuando la realidad no coincide con la fantasía, la decepción puede ser devastadora. Otro caso que merece ser analizado es el de Muteayem YZYL, una de las series turcas más ambiciosas y exitosas de todos los tiempos. Este drama histórico que recrea la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su apasionada relación con Hürrem Sultán, estuvo rodeado de polémica desde su estreno. La serie fue criticada por algunos sectores conservadores de la sociedad turca, quienes consideraban que distorsionaba la historia y que presentaba una imagen poco favorecedora del Imperio Otomano. Sin embargo, a pesar de las críticas y la controversia, Muteayem YZYL se convirtió en un fenómeno mundial, y sus actores, especialmente Ali Tergenk y Meryem Uzerli, alcanzaron la fama internacional. Durante el rodaje de la serie, Meryem Uzerli sufrió una profunda depresión debido a la presión del trabajo, la barrera del idioma y la distancia de su familia. La actriz, de origen alemán y ascendencia turca, tuvo dificultades para adaptarse a la vida en Estambul y a las exigencias de su papel. Finalmente, Meryem abandonó la serie antes de que finalizara la tercera temporada, dejando a sus fans desconsolados y a la producción en una situación precaria. Su reemplazo fue Bade Persin, una actriz turca de gran trayectoria que, sin embargo, no logró conectar con el público de la misma manera que Meryem. La salida de Meryem Uzerli fue un duro golpe para Muteayem YZYL, y demostró los riesgos que implica el éxito y la fragilidad de los artistas frente a la presión. Estos son solo algunos ejemplos de los dramas y las tensiones que pueden surgir detrás de las cámaras en las series turcas. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo y exigente, donde la presión, el estrés y la exposición mediática pueden tener un impacto devastador en la vida de los actores y actrices. Es fundamental recordar que detrás de los personajes que vemos en la pantalla, hay seres humanos con sentimientos, emociones y problemas. A veces la realidad supera la ficción, y los dramas que se viven detrás de las cámaras son aún más intensos y desgarradores que los que se representan en la televisión. Y hablando de dramas intensos, no podemos olvidar Kukur, una serie de acción y crimen que conquistó audiencias en todo el mundo con su trama adictiva, sus personajes complejos y sus escenas de acción espectaculares. Kukur narra la historia de la familia Koval, que controla el barrio más peligroso de Estambul, y de sus luchas por mantener el poder y proteger a sus seres queridos. La serie fue un éxito rotundo y sus actores, especialmente Aras Bulut y Nemli, Erkan Kostendil y Dilan Cizekdeniz, se convirtieron en verdaderas estrellas. Sin embargo, la grabación de Kukur fue extremadamente exigente, tanto física como emocionalmente. Los actores tenían que filmar escenas de acción peligrosas, a menudo en condiciones climáticas adversas, y meterse en la piel de personajes atormentados y violentos. El estrés y la presión del trabajo pasaron factura a algunos de los actores, quienes sufrieron problemas de salud y dificultades para desconectar de sus personajes. A pesar de las dificultades y los sacrificios, el equipo de Kukur logró crear una serie única y memorable, que dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca. Kukur es un ejemplo de cómo la pasión y el compromiso pueden superar cualquier obstáculo, y de cómo el trabajo en equipo puede lograr resultados sorprendentes. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, la supuesta disputa entre Hande Erçel y el productor de Bamba Akabiri, es importante reiterar que se trata de rumores y especulaciones. No podemos confirmar al 100% que el incidente ocurrió, pero las fuentes cercanas al set sugieren que algo, sin duda, sucedió. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la presión sobre los actores y actrices, especialmente aquellos que han tenido relaciones sentimentales públicas, es abrumadora. La comparación constante, las expectativas irreales y la dificultad para separar la vida personal de la profesional pueden generar estrés, frustración y conflictos.
Esperemos que Hande Erçel y Burak Deniz puedan superar cualquier obstáculo y seguir trabajando juntos para ofrecer a los fans de Bamba Akabiri una serie de calidad. Y esperemos también que los medios de comunicación y los fans respeten la privacidad de los actores y actrices, y que no los sometan a una presión innecesaria. Bueno, mis queridos seriéfilos turcos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los dramas y las tensiones que se viven detrás de las cámaras en las series turcas. Recuerden que la industria del entretenimiento es un mundo fascinante pero también exigente, donde la presión y el estrés pueden tener un impacto negativo en la vida de los actores y actrices. Me encantaría conocer sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que los medios de comunicación y los fans ejercen demasiada presión sobre los actores y actrices? ¿Cómo creen que se pueden evitar los conflictos y las tensiones detrás de las cámaras? Dejen sus comentarios abajo, me muero por leer sus reflexiones. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ver el vídeo y por apoyar nuestro canal. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos fans de Turquía y suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque siempre tenemos sorpresas preparadas. Hasta la próxima y que tengan un día lleno de dramas, pero solo en la pantalla. Gule gule.